de activación. Esta palabra es para activarnos, ¿sí? Muchas veces recibimos palabras que nos abren el entendimiento, que nos permiten conocer profundidades del reino de Dios y por supuesto que son de bendición a nuestras vidas porque nos ayudan a conocer algunas profundidades. Pero hay otras palabras que son palabras de activación, que nos abren la cabeza, pero nos direccionan hacia activarnos a lo que Dios quiere con nosotros a través de nosotros. Amén. Dios te llamó y Dios te rescató con un propósito. Diga conmigo propósito. Mire, los animo a los otros también. A ver, digamos todos propósito. Tu vida tiene un propósito. Hay un para qué. Y si nosotros descubrimos ese para qué y alineamos nuestra vida, caminamos en pos de ese para qué, de ese propósito, de ese destino que Dios ha establecido para vos y para mí, nuestras vidas encontrarán sentido y serán bendecidas, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando caminamos en la voluntad de Dios, la bendición de Dios siempre estará sobre nuestras vidas. Amén. Quiero que repita conmigo esta palabra. Las casas son el caldo de cultivo para la extensión del reino. ¿Me acompaña? Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43. Capítulo 2, verso 43 del libro de los Hechos. El título, si usted tiene la versión Reina Valera, y no sé si las otras versiones podrán tener un título parecido, pero la versión Reina Valera tiene como título, esto no es inspirado, pero está correcto, o por lo menos es coherente, La vida de los primeros cristianos. Así se titula el párrafo que vamos a leer. Y quiero que me acompañe en la lectura, Hechos capítulo 2, verso 43. Y dice la palabra del Señor: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, digan conmigo, todos los que habíamos creído. Si pudiéramos aplicarlo hoy día, seríamos todos nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creyentes hay? Entonces dice, todos los que habían creído, dice la palabra del Señor, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Diga conmigo, el Señor añadía. Se trataba de que el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero quiero que volvamos a leer el verso 46, porque habla de una clave, de algo que hacían los discípulos para que esto que leímos al final, que el Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia, era como consecuencia de eso. Y dice que ellos perseveraban. Digan conmigo, perseveraban. ¿Sabe lo que es perseverar? Es continuamente, sin desmayar, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque la cosa se ponga difícil, aunque a veces el noticiero nos tire mala onda. De todas maneras, perseverar es continuar en eso, estar firme sin desmayar. Y dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Diga conmigo, permanecían cada día. Diga conmigo, cada día. Está hablando de todos los días. Todos los días en el templo y en las casas. Diga conmigo, en el templo y en las casas. ¿Sabe?
vemos a esta iglesia, una iglesia emergente, que está naciendo, que está desarrollándose. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos, así que está reciente la cosa. Habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, el Señor los había empoderado con el poder del Espíritu Santo, y ellos comenzaron a vivir. No sé cuánto tiempo pasó de eso, porque aunque son algunos versículos, sin embargo el tiempo transcurrió, y el tiempo no es demasiado importante, pero sí es interesante lo que sucedía. Era que ellos todos los días estaban en el templo y en las casas. ¿Sabe que en los primeros 300 años la iglesia se desarrolló en las casas? La iglesia se movía en las casas. La iglesia ministraba en las casas, la iglesia evangelizaba en las casas, la iglesia enseñaba y adoctrinaba y discipulaba en las casas. Durante los primeros 300 años, así fue como funcionó la iglesia. En esos primeros 300 años, la iglesia se desarrollaba no solo en las casas, sino todos los días. Diga conmigo, todos los días. Vamos, dígalo de nuevo, todos los días. No sé si me ayudan acá, hay algo que está haciendo un ruido bastante molesto. Ayúdenme, por favor. Pero ellos perseveraban en eso. ¿Por qué perseveraban en eso? Porque ellos entendían que el reino de Dios tenía que ser diario. Que el reino de Dios no era una cuestión dominical, dominguera. Me acuerdo cuando nos visitó un pastor evangelista, no recuerdo qué era, hace muchos años, peruano era, me acuerdo, que él nos habló de los hermanos Cadocho. Y yo quedé, ¿Cadocho? ¿Cómo hermanos Cadocho? Sí, cada 8 días. Su vida espiritual está limitada cada 8 días. Es como que se enchufan, ¿no? O se ponen el chip de hijos de Dios, de creyente el domingo a las 6:30. Bueno, algunos a las 7, media pasadita. ¡Chac! Se ponen así y salen. Soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Será que no va a terminar horario? Para sacarme el chip. Yo cuando llego a casa, le digo la verdad, me saco la corbata, me saco el saco, los zapatos, me pongo un jogging, me pongo cómodo, ¿sí? Se van para casa los nietos, los hijos, y ahí estamos disfrutando después de la reunión, pero me saco todo para estar cómodo. Pero lamentablemente hay personas que no es que se sacan la ropa para estar más cómodo y ponerse algo más liviano, se sacan el chip de cristiano y no se lo ponen hasta el domingo que viene. De hecho, usted lo ve en la semana, en alguna espiga, en alguna reunión extra, en algún trabajo que estamos haciendo en la semana, y usted dice, ¡oh! ¡Un fantasma! ¿Por qué no lo ve nunca? Pero la iglesia primitiva dice que estaba todos los días conectada con Dios. Estaba todos los días en comunión con Dios, todos los días. ¿Por dónde? Por el templo y por las casas. Diga conmigo, por el templo y por las casas. Y quiero que entienda esto. Présteme atención. No le era fácil. No le fue fácil. O sea, no es que estaban todos los días porque, no podían dejar de estar, estaba todo tan lindo, los hermanos eran tan buenos, y encima comíamos algo todos juntos. Y no, ellos tenían, ¿cómo llamar? Obstáculos, oposición, había oposición. Y le voy a leer un texto un poquito más adelante que tiene que ver justamente con esto, con la vida de la iglesia. Y es el momento en que Pedro y Juan son perseguidos. Pero quiero ver cómo perseveraban. Por eso quiero leer este párrafo del libro de los Hechos. En el capítulo 5 vamos a leer. Si usted me está acompañando con la palabra, quiero que me acompañe. Si está anotando, no creo que haya alguien que anote.
¿Hay alguien que anota todavía? Queda algo. Allá quedan, miren, hay 4 o 5 que anotan. Qué tremendo. Esos son los que no desechan la palabra, sino que la toman con perseverancia, Qué bueno. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero escuchen lo que sucedió. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, pues, en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto dice que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, y todos los que habían metido preso a Juan y a Pedro no se habían enterado de lo que había pasado en la cárcel, que había aparecido un ángel, que el ángel no se sabe bien cómo, pero lo sacó de allí y ellos ya no estaban ahí. Ellos no sabían nada, lo mandaron a buscar, pero mire lo que pasó. Dice, verso 22, que cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, y los guardias afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¡Wow! Diga conmigo, cosas extraordinarias le suceden a los que sirven a Dios. Si usted se va a poner a servir al Señor, usted va a tener oposición, pero Dios se va a glorificar en maneras extraordinarias. Cosas extraordinarias van a suceder. Entonces, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, ¿no? Porque imagínense, lo quisimos parar, pero algo sucedió, no sé cómo salieron de ahí. Fue un ángel que los sacó de allí. No se dieron cuenta, seguían predicando, pero dice que se levantó, pero uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseña al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y escuche lo que le dijeron, preste atención lo que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiere repetir esto conmigo? Haga de cuenta que usted es Juan o Pedro, el que le guste, ¿sí? Y repita conmigo las palabras que ellos dijeron. Diga conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus testigos. Somos testigos. ¿Cuántos son testigos? Pero no de Jehová. No, acá dice claro de quién son testigos. Quiero volver a leerle, ¿no? Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos sus testigos. ¿De quién hablaba? De Jesús. Diga conmigo: somos testigos de Jesús.
Usted no es testigo de Jehová. Si usted fuera testigo de Jehová es como si usted andara, no sé, en un Forte, cuando podría andar en un último modelo. Porque eso es antiguo pacto. Ser testigo de Jehová. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes, dice Jehová, ustedes me serán testigos. Pero resulta que no fueron testigos ellos. Entonces Dios envió a su Hijo, dio su vida para la redención del mundo y ahora nos dice a nosotros, diga conmigo, ese soy yo, nos dice, ustedes me serán testigos. Amén. Diga conmigo, yo soy testigo de Jesucristo. Vamos, díganlo de nuevo, soy testigo de Jesucristo. No vendemos atalaya, ni esas revistitas, pero somos testigos de aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó del alcoholismo, como nos contaba el hermano, de aquel que nos saca de las deudas y de las mentiras, como contaba el hermano, aquel que nos saca de la misma muerte, dándonos vida cuando aún los médicos nos dicen que vamos a morir. Somos testigos de ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Él ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas y Él nos dice, y dice Pedro, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Siendo testigos. Él dijo, recibirán el Espíritu Santo y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir poder y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, a nosotros nos toca lo último de la tierra. Usted y yo somos testigos, somos llamados a ser testigos. Así que por lo tanto nosotros tenemos que dar testimonio. Déjeme continuar, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, o sea, los sumos sacerdotes, los que lo habían metido preso, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero mire lo que sucedió. Este era uno de ellos, solamente que este hombre tenía un poquito más de sabiduría. Era reconocido por ser un hombre sabio. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y él dijo, y escuchen lo que dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, también se va a desvanecer. Qué interesante, me encantó lo que decía este hombre, Gamaliel. Él les dijo, las cosas de los hombres se desvanecen, terminan en nada. Después no quedan en mucho, ahí queda algo insulsos, que no tiene efecto para nada. Pero mire lo que sigue diciendo. Mas si es Dios, ¡wow! Diga conmigo, yo no estoy en la obra de los hombres, yo estoy en la obra de Dios. Mas si es Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, lo azotaron igual. Lo azotaron igual. Después de azotarlos, dice, los intimaron, que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. ¿Se imagina?
con todas las amenazas que le hicieron, lo agarraron y lo azotaron. ¿Se imagina que a usted le hagan eso? ¿Lo metan preso por predicar? ¿Sí? No porque hizo una macana, no. Lo metieron preso por predicar a Cristo. Encima lo azotan después por predicar a Cristo. Y encima lo intiman. Le dicen, mira, más vale que no predique. Porque si te vemos predicando, sabés lo que te va a pasar. ¿Es una amenaza? No, es una promesa. Le vamos a cortar la cabeza. ¿Se imagina que le digan todo eso a usted? ¿Qué podrían haber hecho estos apóstoles, los discípulos de Jesús? Seguramente llenos de miedo habrán dicho, ay, qué difícil está la calle. Ay, predicar a Cristo es tan difícil. Seguir al Señor, ay, qué duro que es seguir al Señor. Yo no sé si voy a seguir. Me parece que dejo todo. Me parece que voy a devolver la carpeta de la espiga. No. Mire lo que sucedió. Verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Salieron gozosos. Che, mira qué contentos que están estos dos. ¿Qué les pasó? Estamos contentos, sufrimos por Cristo. Estaban locos, ¿eh? Qué locura tenían estos. Bendita locura. Pero mire, porque a esto quería llegar. Toda la historia es para llegar a esto. Mire lo que sucedió. Y todos los días, ¿cuándo? En el templo y por las casas. ¿Dónde? No cesaban. Diga conmigo, no cesaban. No los paraba nadie de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Esa es la iglesia de Jesucristo. Nada lo para, nada lo detiene. Ellos perseveran todos los días en predicar a su Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios espera de vos, iglesia. No menos. No menos que eso. Y no solamente de predicar al Señor, no de que vengan los domingos al culto. El Señor, cuando te vemos venir los domingos al culto, ¿vos crees que el Señor se goza y dice, ay, qué alegría, apareció, menos mal, vino el domingo? Algunos necesitan domingo por medio porque 2 domingos seguidos le hace daño, ¿no? Así como que les cae pesado, ¿sí? Como si se comieran un chorizo con huevo frito a la noche, así le cae pesado, mucho, ¿no? 2 cultos seguidos, 2 domingos seguidos, mucho para mí eso. No, esto dice que todos los días, diga conmigo, todos los días, no cesaban, no paraban, nadie los paraba, impresionante. Pero lamentablemente, toda esa confrontación de parte del gobierno de los hebreos, pero también de parte del gobierno y del Imperio Romano, no los pudo detener. Entonces, en cierta ocasión, uno de esos emperadores, más precisamente el emperador Constantino, dice que un día tuvo una visión. Y él dice que en esa visión había visto una cruz. Dice que en el cielo se había formado una cruz con 2 luces. Y dice que una voz le dijo en el oído, por esta señal vencerás. Y dice que él entendió que tenía que tomar al cristianismo y convertirlo en la religión oficial. Y yo me imagino, ¿no?, los cristianos de aquel tiempo, algunos diciendo, wow, estas son las oraciones, Dios nos está respaldando, así que ahora vamos a hacer la religión oficial. Pero también otros que decían, no tenemos que mezclar.
No podemos hacer esto. Nosotros necesitamos tener libertad. No podemos depender de un gobierno. No tiene que ser un gobierno el que nos dé la cobertura. Nuestra cobertura viene del cielo. Por eso cuando el Señor nos enseñó a orar, oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque del cielo viene la bendición a nuestras vidas. Pero la tentación fue fuerte, la ambición fue fuerte. Y ellos aceptaron esta propuesta y fue entonces que se promulgó el conocido Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán, que por cierto era bastante amplio, pero hay 3 cosas fundamentales que estancó a la iglesia, que nos convirtió en lo que hoy es la iglesia y que todavía seguimos afectados por ese edicto, todavía somos afectados por esa impronta que ha sido puesta en el corazón y en la mente de la iglesia. ¿Y sabe cuáles fueron estas 3 cosas? Estos 3 puntos fundamentales en los que afectó al diseño estratégico de la iglesia para extender su reino. Lo primero fue que cuando aceptaron, y fue una de las promesas, si ustedes aceptan y son parte de la religión oficial, nosotros les vamos a dar todos los palacios donde se practicaba la justicia y la religión de las diferentes religiones paganas, se la vamos a dar a ustedes. Y esas se llamaban las basílicas. La palabra basílica viene de la palabra basilea, que significa reino. Y en alguna medida quería decir casa de gobierno o casas gubernamentales. Y ya la iglesia no se desarrollaba en las casas, ahora se desarrollaban en esas basílicas. Ya la iglesia no andaba por las calles, ya no se juntaban en los barrios, ya no se juntaban en las casas, ya los hermanos no abrían sus casas para que se predicara la palabra del Señor. Ahora nos juntábamos en las basílicas. Deberían haber tenido aire acondicionado, butacas reclinables quizás, ¿sí? Equipos de audio, ¿sí? Pantalla gigante, no como estas de LED seguramente eran. Todo hermoso, calefacción en invierno, ¿sí? Todo eso precioso. Y ahora se congregaban allí, ¿sí? Pero el edicto seguía. El edicto decía que se decretaba que ahora toda funcionalidad de la iglesia sería el primer día de la semana. El primer día de la semana sería como el día para la actividad religiosa. Ya en la semana, de lunes a sábado, muchachos, dedíquense a trabajar, dedíquense a su familia, dedíquense a sus cosas. El domingo. Y así los domingos en las basílicas se juntaba la iglesia para practicar la religión. Ya no era la iglesia que no cesaba todos los días por el templo y por las casas a predicar a Jesucristo. Ahora no andaba por las casas, se juntaba los domingos en los templos. Esa era la actividad de ellos. Y el tercero de los puntos de este edicto, de este edicto de Milán, fue que se jerarquizó dentro de la iglesia y se dividió a la iglesia entre el clero y los laicos. La palabra clero es una palabra griega que habla acerca de herencia, ¿no? Es como que eran los herederos, recibían la autoridad por herencia. Es como sucede dentro del ámbito de la realeza, ¿sí? El próximo rey es el descendiente, el heredero. Usted vio que el heredero al trono. O sea que ya no era por llamado, ya no era porque Dios llamaba a la gente, sino era por herencia. Ese era el clero, el que tenía la autoridad. Y los demás eran los laicos. Y la palabra laico es una palabra que ilustra lo popular, ¿sí? El pueblo, ¿sí? La palabra laos
significa pueblo. Y la palabra laico viene de laos, que significa lo popular. Así que estaban los jerarcas y el pueblo. Así que ahora los que hacían la obra de la iglesia, que no era demasiada ya porque estaba todo hecho, tenían sus basílicas, se sentaban en sus grandes tronos, en sus grandes asientos lujosos, donde ellos decían lo que había que hacer, y el pueblo, los laicos venían y escuchaban. Lo único que podían hacer era escuchar. Y la iglesia, que perseveraba todos los días en el templo y en las casas predicando a Cristo, ahora terminó así. Los domingos sentados, como el clero hablaba. ¿Cómo es que dice que toda coincidencia, cómo es esa frase? Que todo parecido a la realidad es pura coincidencia. Algunos de nosotros venimos los domingos a la iglesia, a la reunión, porque a la iglesia no se va. Uno es iglesia o no es iglesia. A la iglesia no va nadie. Usted es iglesia, ¿sí? Estas 4 paredes no son la iglesia, usted es la iglesia. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Somos iglesia. Nosotros somos los ladrillos que edificamos la iglesia de Cristo. ¿Amén? Pero muchos de nosotros nos convertimos en eso, en simples espectadores. Venimos el domingo para escuchar una palabra, para cantar unos coros. Algunos traemos nuestros diezmos para cumplir con el Señor, porque creemos y esperamos que el Señor nos va a bendecir en la semana. Y volvemos a nuestras actividades absolutamente egoístas, donde pensamos en nosotros, en los nuestros, y donde nos ocupamos únicamente de nuestra prosperidad y de nuestro avance y de lograr nuestras cosas y de que nuestros hijos prosperen y avancen, y nos olvidamos del reino de Dios hasta el domingo que viene, excepto que nos salga un cumpleaños, que la tía Anacleta nos invite a cenar y nos vayamos de la tía Anacleta a cenar ese domingo. Y que digamos, no, pastor, no pude ir el domingo porque tuve un compromiso. ¿Con qué? Miso. Compromiso. ¿Y con Cristo qué tenemos? ¿Con Cristo qué tenemos? Con la iglesia de Cristo ¿qué tenemos? Dice que estos muchachos fueron amenazados después de haber sido azotados, después de haber sido encarcelados. Pero dice la palabra del Señor que los muchachos, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Wow! Permítame romper con todo parámetro, con toda impronta que el edicto de Milán haya querido todavía dejar en nuestras vidas. Y permítame decirle que usted y yo somos los protagonistas de la extensión del reino de Dios. ¿A cuántos los tengo acá todavía? No, a ver, levante la mano y diga, no me perdió, pastor, todavía me tiene. No me perdió, acá estoy. Sí, porque algunos ya están pensando en los ravioles, en la carnecita que van a calentar hoy al mediodía. Escuche, diga conmigo, levante su mano, ya que levante su mano y diga, yo soy protagonista, no soy espectador. Yo no soy laico, yo soy ministro del Evangelio de Jesucristo, ministro de un nuevo pacto. Somos ministros, somos servidores. Bien dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales no son jerarquías, son autoridad, pero no jerarquía. No son puestos, no son títulos. Hermanos, nadie tiene el título de apóstol, nadie tiene el título de pastor. Ay, mi nieto está estudiando para pastor. No sé en qué religión estará ese tipo, pero Jesucristo no da título de pastor.
No me miren con cara de casildense extrañado. Y no estoy con esto diciendo que no vayamos a prepararnos. Tiene que prepararse. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es un ministro. Y si quiere ser un buen ministro, prepárese para ser un buen ministro. Pero no porque usted estudie y le pongan 10 en la prueba, usted va a ser más o menos ministro o más o menos pastor. Usted va a hacer lo que a Dios lo ha llamado a hacer. Y si usted es apóstol, y si Dios lo llama a usted como pastor, profeta, ¿sabe para qué va a ser? Para entrenar a los santos, para que juntos hagamos la obra del ministerio. Todos juntos. Che, habría que ir a visitar al hermano este que está enfermo, está internado, al hermano que anda mal. A ver, no, para eso le pagamos al pastor. Que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Esa es la ideología, esa es la impronta del amigo este, que hoy lo tengo olvidado, ¿no? Pero Constantino. Las improntas constantinas que nos han metido en la cabeza. No, mi hermano, usted y yo somos llamados a hacer la obra. Usted y yo somos llamados a ser ministros. Aleluya. Y escuche, usted no ha sido llamado a ser ministro para estar paradito acá y para que... Dijo Julio, dice, me van a ver seguido acá. Ojalá que no, Julio. Deseo con todo mi corazón que no te veamos acá, que te veamos allá, impartiendo lo que Dios te dio, impartiéndolo el testimonio, pero ¿dónde? En las casas, donde está la necesidad, donde está la gente que necesita escuchar eso, aleluya, porque Dios nos ha llamado a hacer eso, a ir a las casas. Tenemos que devolverle a la iglesia, a las casas, lo que Constantino le quiso robar. Pero en el nombre de Jesús, Dios le ha dado las casas a la iglesia. Y nosotros como iglesia vamos a recuperar las casas para su reino. Y de allí poder expandirnos. Aleluya. Oramos para que Dios haga desaparecer a los hermanos Cadocho. Y que te conviertas en un ministro de la reconciliación full time. ¿Sabe lo que es full time? Full time significa a tiempo completo. Diga conmigo, soy un ministro del Evangelio de Jesucristo a full time. Diga conmigo, full time. Decile, no te podés desenchufar. Ay, me tomé 15 días de vacaciones. No, me tomé una semana de vacaciones. Lo único que hiciste fue dejar que el infierno siga avanzando y no hiciste nada para convertirte en un ministro que hace que el infierno retroceda y el reino de Jesucristo avance. Amén. Tenemos que quebrantar esa cultura templocéntrica. Y la segunda, convertirnos en cristianos de todos los días, no de domingo. Tenemos que romper con esa cultura de cristianos domingueros. Tenemos que romper con esa cultura de creer que todo sucede aquí. Usted está aquí esta noche. ¿Sabe por qué está aquí? Usted está aquí porque este día, el día del Señor, es un día que hemos consagrado para dos razones. Primeramente, para honrar a Dios, para darle a Él nuestra gratitud, ser agradecidos por lo que Él hizo. Y en segundo lugar, para ser entrenado, para hacer la obra del ministerio. Por eso le estoy hablando de esto. Por eso le estoy impartiendo esto. Quizás en esta noche no le voy a profetizar. Dios me dice que vas a cambiar el auto. Pero le voy a profetizar. Te vas a convertir en un hombre, en una mujer que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Que vas a hacer que su reino crezca y avance. Y entonces todas las cosas serán añadidas. Aleluya.
Vas a tener el auto, vas a tener la casa, vas a tener lo que necesites. ¿Sabes por qué? Porque Dios te necesita bendecido, aleluya. Dios necesita gente bendecida con un buen auto para que vaya y lleve la palabra a los diferentes lugares de nuestra nación, de nuestro país. Dios necesita gente con una casa amplia, con todas las comodidades para convertirla en un lugar donde se predique la palabra del Señor. Dios te necesita bendecido para poder bendecir. Él lo dijo, te bendeciré y serás de bendición. No es que Dios no quiera bendecirte, pero quiere bendecirte con propósito. Él quiere bendecirte con propósito. Él quiere que las casas se abran. Él quiere que abramos las casas. Cada vez que se abre una casa, hermanos, es un Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Wow, cada vez que se abre una casa. Yo no sé cuál es la última casa que se abrió para que se establezca allí una espiga, pero esa última casa que se abrió se convirtió en una puerta para que el reino de los cielos sea extendido, para que el reino de los cielos sea plantado en ese lugar, para que sea un punto de establecimiento del reino de Dios para ese barrio. Ese barrio es bendecido a través de esa casa. Escuche, las casas están dentro del plan de Dios. Ananías, escuche esto, Ananías, Dios le habló a Ananías y le dijo, quiero que vayas a la casa de Judas, ¿sí? Porque ahí hay un hombre, un tal Saulo, al cual yo llamé y quiero que ores por él para enviarlo para que cumpla el ministerio por el cual yo lo llamé. Aleluya. El mayor, escuche esto, el mayor ministerio que la palabra de Dios, que el Nuevo Testamento nos relata, que es el ministerio del apóstol Pablo, nació en una casa que fue abierta para recibirlo y donde un ministro del Señor oró por él. Benditas sean las casas que se abren. Cuando había una mujer que hacía desabrigados, no, ustedes no inventamos nosotros desabrigados. Dorca se llamaba. Ella hacía desabrigados. ¿Y sabe dónde hacía desabrigados? En la casa. Ella cosía para los necesitados. Le hacía ropa, le hacía prendas para los que no podían. Ella que podía lo hacía y un día se murió. ¿Y a dónde la llevaron? ¿Al templo? No. Se enteraron que Pedro andaba por ahí cerquita visitando algunas casas. ¿Qué visitaba Pedro? Y le dijeron, Pedro, venía a la casa de Dorca, que se nos murió Dorca. Y dice que le mostraban las prendas. Mira lo que nos hacía. Esa era una mujer de oro. Hoy orá por ella. Y dice que vino a la casa de Dorca, oró por Dorca y Dorca resucitó. Oh, aleluya, los grandes milagros que Dios va a hacer van a suceder en las casas, porque ese es el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Cada vez que una casa se cierra o una casa no se abre, hay milagros que no van a ser hechos. Cornelio, ¿se acuerda de Cornelio, el que se le presentó el ángel y que le dijo, Cornelio? Y se pegó un julepe Cornelio. Pero ese ángel le dijo a Cornelio, mandá a buscar a Pedro que está en la casa de un Simón curtidor. Y dice que lo mandó a buscar y cuando Pedro, que no quería entrar en la casa de los gentiles, Pedro era como algunos hermanos de la congregación, que no, yo la espiga no. Pedro era igual. Pero dice que el Señor lo durmió. Lo mandó a dormir una siesta a la terraza y en medio de la siesta le entró a tirar animales, ¿no? Así que bajaban en una tela y el Señor le dice, come. Y dice que Pedro le decía, no, yo no puedo comer de lo inmundo. No, eso no es de Dios, decía, no es de Dios. Y el Señor, ¿sabe lo que le dijo? No llames inmundo lo que yo santifiqué. No digas que esto no es de Dios, cuando Dios consagró las casas para que su reino sea establecido. Y dice la palabra del Señor que Pedro fue, ¿a dónde?
a la casa de Cornelio. No fue al anexo de Cornelio. ¿A dónde fue? A la casa de Cornelio. ¿Y qué pasó en la casa de Cornelio? Pedro empezó a predicar. Y como Pedro era como yo, predicaba largo, para que no se vaya la gente, dice que el Espíritu Santo se derramó. Y todos empezaron a hablar en lengua. ¿Dónde fue? ¿En qué templo fue? ¿Vida Abundante? No. ¿Asamblea de Dios? No. ¿Movimiento misionero mundial en el mundo? No. ¿Dónde fue? En la casa de Cornelio. Dígale a su vecino, en tu casa pueden suceder cosas extraordinarias. Dice que cuando Pedro fue encarcelado de nuevo, porque lo metieron en cana de nuevo, ¿sí? Y dice que a Jacobo lo mataron. Escuche, a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús, lo habían encerrado, a Pedro y a Jacobo, y como vio que a algunos jerarcas les gustó la idea, dice que lo mataron a Jacob, y como algunos se pusieron contentos de los principales de la sinagoga, dijeron, vamos a dejarlo a Pedro, que en la próxima le cortamos la cabeza a Pedro. Pero dice que en la casa de María, la madre de Juan Marcos, había parte de la iglesia que estaba orando. ¿Dónde oraba la iglesia? En la casa de Juan Marcos, de María, la madre de Juan Marcos. Y dice que estaban orando y en un momento se sacudió la cárcel, un ángel le abrió las puertas y le dijo, vení para acá, que en la casa de María, en la casa de María están orando por vos. Así que lo sacó y no pudieron poner la mano sobre él para matarlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se juntó en una casa a sacarle el cuero. ¡No! Porque algunos se juntan en las casas, pero saca el cuero nomás. No, estos se juntaron para orar. Decirle al de al lado, si te vas a juntar en una casa, que sea para edificación. No para chusñar. Dice que Pablo y Silas también estuvieron encarcelados. Y dice la palabra del Señor que cuando Silas y Pablo fueron encarcelados, también hubo un terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero, dice, pensó que se habían escapado todos y se estaba por suicidar. Y dice que Pablo le dijo, no te hagas daño porque nadie se ha escapado. Entonces dice que que el carcelero le dijo, señores, varones, díganme qué tengo que hacer. Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo ese hombre? Creyó. ¿Y a dónde lo llevó? Al anexo, a la casa. Y cuando fue a la casa, toda la casa del carcelero creyó en el Señor y fueron todos bautizados. Dice que Pablo en todos sus viajes misioneros venía predicando en las sinagogas, en los templos. Pero un día se cansó porque lo único que ganaba era problemas. ¿Y sabe lo que sucedió? Un día decidió comenzar a hacer reuniones en casas. Y dice que fue a la casa de un tal llamado Justo que vivía al lado del templo. Y dice la palabra del Señor que él empezó a predicar ahí y se convirtió el principal de la sinagoga. Y luego que se convirtió el principal de la sinagoga, ¿sabe lo que sucedió? Muchos de los corintios se convirtieron. ¿Sabe por qué? Porque predicaba en las casas. ¿Sabe quién vivía también en Corintios? Príscila y Aquilas. ¿Sabe que tenían Príscila y Aquilas en su casa? Una espiga. Si usted puede leer en Romanos capítulo 16, Pablo le dice, y saluden a la iglesia que está en casa de Príscila y Aquilas. Así como estaba en la casa de Justo, también estaba en la casa de Príscila y Aquilas. Diga conmigo, la iglesia estaba en las casas. Dios quiere moverse cualquier día y en cualquier casa donde se abra la puerta. Jesús dijo, aquí estoy a la puerta y llamo.
¿De qué habrá sido la puerta esa? ¿De algún templo? Esa puerta era de una casa. He aquí estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que le abramos nuestra casa para que allí sea establecido su reino. Termino con esto. Dice la palabra del Señor que David quiso llevar el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, pero no lo hizo como Dios quería. O sea, no usó el diseño. Cuando no usamos el diseño de Dios, Dios no nos respalda y nos metemos en problemas. El diseño de Dios son las casas. Y dice que entonces, dice que Usa en un momento se tambaleó el arca y por querer que no se caiga puso las manos y se murió. Y lo que era una fiesta terminó en un velorio, en tristeza, en angustia y sobre todo en frustración, porque dijeron, ¿cómo puede ser si estábamos haciendo algo bueno? A veces queremos hacer algo bueno, pero no lo hacemos en el diseño divino. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que David dijo, no sigamos más. Y miró para ver y vio una casa, la de Obed Edom. Y dice que agarró el arca, dijo, llévenla a la casa de este muchacho, Obed Edom, que ya vamos a preguntarle a Dios qué hicimos mal para hacerlo bien, que la vamos a venir a buscar. Y dice la palabra del Señor que le fue dado informe a Obed Edom, y permítame leérselo para no equivocarme. Dice, si vos me querés acompañar, 2 Samuel 6:11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. ¿Sabe todo por qué sucedió? Porque decidió recibir el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, le abrió la puerta de su casa. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a Obed Edom. Dios bendice a la gente que abre su casa. Segundo, Dios bendijo a la casa de Obed Edom, es decir, a su familia. Si le abrís la puerta de tu casa a Dios, Dios te bendice a ti, pero también va a bendecir a tu familia. Pero escuche, dice también que Dios bendijo todo lo que tenía. Amado, cuando abrimos la puerta de nuestras casas, Dios bendice nuestras vidas, a nuestra familia y todo lo que tenemos. ¿Me pones esa foto que te pasé, Iván? Mire, y quiero orar por todos los que en su casa han abierto su casa para que haya espigas. Así que les pido que... ¿Cuántos abrieron su casa para que se haga una espiga allí? Levanten la mano. Bueno, vengan. Vamos. Vengan rapidito. Rapidito. Ese es el plano de la ciudad. Ese es el plano de la ciudad. No estoy seguro, ustedes me ayudarán. ¿Ustedes qué viven? ¿En Nueva Roma cuánto? C. ¿Esto qué es? ¿Nueva Roma cuánto? ¿C también? Bueno, yo no sé qué es C. Fíjense, quiere decir que todo aquel sector que es Nueva Roma C es exactamente, allí tenemos un lindo grupo de espigas, de hombres y de mujeres. Los rojos son de mujeres, los azules y verdes, porque se nos terminaron los azules, eran de varones, ¿sí? Aquel puntito azul también es de varón. Fíjense, en Barrio Alberdi, mostrame Alberdi ahí, también tenemos un grupito, no es tan grande, pero un buen grupo. Mire, ¿sí? ¿Cuántas? No, hay 5. 5 casas abiertas en Alberdi. 5 casas. En realidad son 4, nada más que funcionan 2 espigas. Son 2 espigas, una de varón y una de mujer en la misma casa. ¿Sí? Achicame, por favor, así lo veo. Acá tenemos, esto es, ¿qué es esto? Barracas. ¿Barracas es eso?
¿Sí? No, Nueva Roma B. Nueva Roma B, perdón, Nueva Roma B. Ahí tenemos un grupito. No es mucho, pero tenemos algunas casas ahí en Nueva Roma B. Aquello es Nueva Roma B, casi cayéndose de Casilda, pero ahí estamos. Nueva Roma B. Acá tenemos Barracas. Una. ¿Sí? Barracas, tu casa. Ella también. Hay dos entonces. Claro, porque está, no estaba la tuya. Sí, está contado ahí también. Pero no está, no me lo pasaron. No existí para las hermanas. Mendoza igual. ¿Escucharon? Mendoza y Washington, pónganme el dato. Bueno, ahí tenemos en Barrio Barracas, tenemos ahí Barrio Barracas. Y Granaderos, Barrio Granaderos a Caballo también tenemos un grupito. Pero mire usted, achiquemos, otra vez, achiquemos la imagen y la zona enrojecida, no es que la zona roja, pero la enrojecí para que se vea, que es Nueva Roma A, Barrio Centro, Barrio San Carlos, Barrio Timerman y Barrio Yapeyú, no hay una sola casa donde se predique. Atentos los de Nueva Roma A, los de Barrio Centro, los de Barrio San Carlos, de Barrio Timerman y Barrio Yapeyú. He aquí a la puerta está llamando el Señor. Si alguno abre, el Señor va a entrar a sus casas y se van a convertir casas de bendición. Quiero que hagamos algo por estos hermanos. Vénganse más acá. Y denme en la espalda y miren para allá. Esta gente entendió que tenía que abrir su casa. Y ellos abrieron su casa. ¿Sí? No le dijeron, no, abrí la tuya vos. No, dijeron, yo abro la mía. No sé si lo presionaron un poquito, pero la abrieron, no importa. No vamos a contar la historia de que le dijimos, ¿la abrís o te vas al infierno? Entonces la abrió para... No, pero la abrieron. Pero quiero hacer una pregunta en esta noche, antes de orar por ellos. Sé que se nos fue la mitad de la congregación, pero no importa. ¿Cuántos de ustedes les gustaría abrir su casa? Vení, dale. Sí, los que levantaron la mano, vengan. Vámonos, achiquen ahora. Me levantaron la mano y... Yo quiero que alguien se ocupe de tomar los nombres y direcciones de ellos. Ellos que todavía no tienen la casa abierta, pero quieren abrirla. Ponete allá, te vamos a poner allá en aquel rincón, ponemos a los que van a abrir. En la tuya a veces. Vamos a hacerla todos los días. Iglesia, póngase de pie. Vamos a orar por estos que ya la están haciendo y vamos a bendecir a los que todavía no se está haciendo nada para que podamos abrir sus casas. Mire, esto es sencillo. El otro día el apóstol Lucas me contaba que una mujer de Valparaíso es un barrio, digamos, es una ciudad que está sobre laderas, tienen muchas casas en laderas. De hecho, ahí fue un incendio que se quemaron todas las casas porque es muy difícil salir de ahí. Entonces, esa ciudad es casi así, sobre todas las laderas. Y dice que una mujer decidió abrir su casa. ¿Y sabe lo que hizo? Un té. Hizo un té, invitó a todas sus vecinas. Fue, le invitó, te invito a tomar un té, te invito a tomar un té. A ninguna las invitó a una espiga, no, las invitó a tomar un té. Y cuando ellas vinieron, disfrutaron el té, hablaron de bueyes perdidos, de alguna vieja del barrio también, deben haber hablado, ¿no? Y dice que después de comer los ricos queques, como le llaman ellos los bizcochuelos, unos ricos pasteles, ¿cómo es que ya también hacen
unas marraquetas, pero como eso con las tarteletas. Dice que luego que terminaron, bueno, chicas, le dijo, yo las invité para contarles algo. Mi vida estaba así, así, así. Pero un día conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida. ¿No quieren recibir a Jesús como su Salvador, como su Señor y que sus vidas cambien? El Espíritu Santo descendió en esa casa y las mujeres recibieron a Cristo. Y esa casa se convirtió en una célula, en una espiga. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que entendió el diseño divino, que es la iglesia desarrollándose todos los días en la casa. Así que vamos a orar y bendecirlos a ellos. ¿Quiere extender su mano? Vamos a orar por ellos. Padre Dios, gracias por esta gente maravillosa que abrió su casa. Señor, yo declaro y proclamo que como en la casa de Obed-Edom, ellos serán prosperados y bendecidos. Su familia será prosperada y bendecida. Y todo lo que ellos tienen será bendecido. Pero sobre todas las cosas, Señor, declaro que ese barrio será bendecido por causa de esa casa. Muchos conocerán a Cristo en esa casa. Y de esa casa, Señor, saldrá, Señor, la bendición a través de oraciones proféticas, oraciones poderosas, para que ese barrio sea impactado por el poder de Dios. Yo declaro que los barrios van a cambiar conforme a las casas que se abran en ese barrio. Y en el nombre de Jesús, Padre, bendigo a mis hermanos que han pasado esta noche con el deseo, el anhelo de que sus casas también se conviertan en un punto estratégico del reino de Dios, para que el reino de Dios sea extendido desde allí a todo su barrio. Los bendecimos, Señor, y declaramos que también ellos, como Obed-Edom decidió abrir su casa, ellos también verán la gloria de Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que vamos a ver la gloria de Dios como testigos de Jesucristo. Los grandes milagros van a suceder en las casas para la gloria de nuestro Dios. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Vamos, denle un aplauso bien fuerte al Señor.